Me gustaría presentaros una entrevista que he tenido un grandísimo placer de hacer hoy a David Castillo, que es un escritor de Andorra. ¿Vale? Su nuevo libro se llama La vida en tiempos de guerra. Este libro incluye 25 testimonios reales y una entrevista a Volodymyr Zelensky, que es el presidente no legítimo ahora mismo ucraniano, ¿ya? Sello de letras. Es un libro que no de geopolítica, ni de historia, ni de política. Es un libro de seres humanos, mujeres y hombres, que van a contar su testimonio en primera persona. Y como he comentado antes, la entrevista exclusiva a Volodymyr Zelensky. Al final tenemos que hacerlo un poco a lo... Cuéntame un poco. Nada, yo soy enólogo, básicamente, pero soy de Ucrania, nací en Ucrania y llevo 20 años en la isla. Ajá. La he preparado esta mañana, a las 7 de la mañana estaba preparando, ahora la he acabado un poco, pero es una cosa súper... Pero no soy nada de... Yo no soy periodista tampoco. Nada de... Yo soy consultor fiscal, imagínate. Ah, mira tú. Pues mira, este es tuyo. Cuando nos levantamos día 24 de febrero de 2022 estábamos paralizados de lo que vimos en las redes, ¿no? Nadie supo qué hacer al principio. Unos iban a la frontera a ayudar a los refugiados, otros preparaban los cuartos de sus casas para recibir los familiares y amigos, o otros se fueron a Ucrania y cogieron las armas para combatir, ¿no? La inspiración de toda la gente era salvar vidas o incluso algo más profundo que es hacer justicia. Siendo el libro que directamente toca la guerra de Rusia contra Ucrania, ¿qué era tu inspiración para escribir este libro? Yo creo que mi inspiración era que las dos partes pudieran contar su verdad, que es algo que tristemente no he conseguido porque la parte rusa no tiene verdad, solo tiene ficción. Pero mi idea inicial era que las dos partes, a partes iguales, si habían 20 testimonios, que hubieran 10 personas ucranianas, 10 personas rusas que pudieran contar su vida, qué estaba pasando, por qué estaba ocurriendo eso. Lamentablemente, pues la parte rusa ha declinado la intervención o la participación. No lo conseguiste al final, No. ¿no? No, porque además yo recuerdo que la primera vez que yo me reuní con el embajador ruso, al cabo de unas horas, yo recibía unas consignas que eran imposibles de cumplir, porque si el objetivo era hacer un libro neutral, objetivo, donde las dos partes, ya en el momento en que una parte te coacciona el testimonio y te dice lo que tienes que decir, ya no es objetivo, ya no tiene sentido. Claro. Todo lo que decimos a lo largo del día tiene una idea central. ¿Qué es el mensaje que tú quieres transmitir en el mensaje libro? que yo quería transmitir desde el principio es que las dos partes, la parte ucraniana y la parte rusa, pudieran explicar a partes iguales cuál era su versión de esta guerra. Para alguien que no tenía ni idea de lo que estaba pasando allí, para que cualquier persona que cogiera este libro pudiera saber cuáles son las dos versiones y que luego pues esa persona decidiera. La realidad al final es que la parte rusa no tenía una verdad, solo tenía ficción, tenía argumentos construidos desde la ficción porque incluso no tenían sentido ni a nivel histórico. O sea, a nivel histórico ellos se empeñan en defender algo que era ridículo. O sea, yo llegué a decirle a la embajada, cuando ellos me dijeron una serie de consignas que yo tenía que cumplir para el libro, que yo les dije, pero es que esto no es cierto. Por ejemplo, Ucrania es un país independiente desde el año 91 y además reconocido por Rusia. Entonces, tú me dices que yo no puedo decir que esto es así, pero es que, ¿cómo Rusia me puede decir a mí que esto no es así? Si esto es así, porque esto está en la historia, o sea, esto es la historia. Entonces, yo me encontré con el paradigma de que querían manipular de alguna forma ya no su versión, que me parecería lícito que ellos contaran la versión, aunque fuera inventada, pero que contaran su versión. Ya es que querían manipular la historia que está escrita y que está escrita desde hace mucho tiempo. Entonces eso era algo que ya era feo para una segunda llamada. Dices que en el libro tú cuentas 25 historias más del presidente no legítimo ahora mismo ucraniano, ¿vale? ¿Dónde y cómo conociste esta
esta gente? Porque son 25 historias, son 25 personas, son 25 Pues mira, familias. al que final me son muchas que van llegando una a través de otra. O sea, yo me fui al primer contacto, era el cónsul honorario de Ucrania en Andorra, Ah, él me dio unos contactos, de esos contactos llegaron otros llegaron vía la embajada, o sea, fueron llegando al final uno detrás de otro. vale. Y muchos que al final no salen en el libro, hay mucha gente que pues no le apetecía volver a contar la historia, o gente que no se sentía preparada para contar lo que le había pasado en un libro, y a lo mejor si aquí hay 25, pues igual se han quedado 25 más en un cajón. Claro. Cuando nos vamos de una parte de España a otra parte de España, pues nos encontramos una gente súper diferente, con diferentes lenguas, con diferente cultura, con diferente todo, vasco, catalán, andaluz, madrileño, ¿no? Entre esas 25 personas que tú entrevistaste, ¿viste mucha diferencia entre ellas? Porque la parte del este de Ucrania es bastante diferente al oeste. En realidad no. O sea, más allá de lo que implicaban las diferencias que pueden tener algunos de los que viven en el este o en el oeste, hubo algo que me llamó mucho la atención, y es que había un sentimiento de unión patriótica que a lo mejor aquí no hay. Entonces, en el libro hay soldados que han estado secuestrados 3 meses, que los han liberado casi por milagro y que te dicen que volverían a la guerra. Yo no sé si en España ocurriera lo mismo que está ocurriendo en Ucrania. Seguramente que sí. Yo no sé si aquí se quedaría tanta gente a defender a su país. Vosotros sois una gente impresionante que muchas veces digo, ole, y seguramente que sí. Cuando pisan tu casa con mala intención, créeme que... Sí, a lo mejor en ese momento es en el que a lo mejor cambiarían, puede ser. Sí. Hay una parte del cuerpo humano que cuando la miras, sabes si la persona te miente o te dice la verdad, ¿vale? Aunque esté muy, muy, muy bien entrenado para mentir. ¿Vale? Esa parte son los ojos, ¿vale? Cuando tú entrevistaste a Zelensky, ¿qué te decían sus ojos? Mira, yo creo que, y en el libro lo explico en la entrevista, yo creo que hubo un momento en el que él era sincero, en el que realmente hablaba de corazón, o sea, que lo que él estaba explicando era la realidad, y había algunas preguntas en que yo noté como esa realidad que él explicaba como una vivencia personal, de pronto cambiaba y se metía en el papel de presidente. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Pero a mí me pareció una persona sincera, en el poco tiempo que estuve hablando con él. ¿Cuándo fue que lo entrevistaste? ¿Qué mes? ¿Qué año? Esto hace... Pues mira, estamos en abril, de esto hace 2 meses y medio, más o menos. Relativamente ahora. Sí, no, esto fue en febrero, no recuerdo el día exacto, pero principios de febrero. ¿Dónde lo entrevistaste a Zelensky? ¿En Madrid? Ah, en Madrid. En Madrid, Vale, pero no era ¿cuándo? personalmente, había habido conferencia. ¿Cómo pudiste acceder a una entrevista con él? Porque es una persona siendo- súper mega ocupada. Siendo que- muy pesado y tirando de muchos contactos. Súper O sea, con bien. contactos a través de la Súper embajada, del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, y muy poco tiempo, o sea, al final Sí, claro. fue una entrevista muy, muy limitada y con muchas preguntas por hacer, y la verdad es que él las respondió todas. O sea, no tuvo miedo, no puso ningún problema, ninguna pregunta, no ha articulado ninguna respuesta. O No. sea, yo envié por cortesía la entrevista transcrita para que su oficina pudiera decidir si había algo que no le gustara o que quisiera cambiar. No cambiaron nada en absoluto. ¿Ninguna pregunta te censuró? Nada. Qué raro. No. Bien. Sí que es cierto que al principio me dijeron, no hagas preguntas personales. Y yo dije, Ya. si empezamos a vetar, mal vamos. Yo haré lo que yo crea. Yo las hice y él respondió absolutamente todo. De las 25 personas que entrevistaste, o de 25 familias que entrevistaste, de las que salen en tu libro, Sí. ¿cuál sería tu preferido o tus preferidos? O sea, ¿cuál la que te llamó más atención? En plan... Es que yo creo que todas son tan potentes lo que cuentan que sería muy difícil quedarme con un preferido. Claro. O sea, hay un caso en concreto que sí que me llamó mucho la atención, que era una mujer que conocí que tenía un hijo que había venido con su marido ya en la guerra, y recuerdo que la primera vez que hablamos por videollamada, el niño vino preguntando si era papá. Y claro, no era papá, era yo, y era porque llevaba mucho tiempo sin hablar con el padre. Y luego me dijeron que el padre había sido ejecutado por los rusos.
Entonces, cuando yo vi a ese niño luego en persona, la sensación fue potente, fue fuerte. Mira, y te lo cuento ahora que han pasado sí, meses y sí, se me sí, sigue poniendo los pelos de punta. ha destruido muchas vidas esto, ha destruido muchas vidas. Vemos la gente con corbatas a las 8:30 de la mañana, sabemos que van a la oficina, al banco y van a acabar su trabajo a las 2:30 de la tarde, ¿no? Si son funcionarios o si un poco más tarde, si no lo son, ¿no? Sientan en una mesa, anotan algo, contestan llamadas, pero un escritor siempre fue una incógnita para mí personalmente. ¿Vale? Yo que sé, el señor Bukowski con su botella y con siempre medio tal, yo que sé, a lo mejor Agatha Christie llena de mesa de papeleo, de sus cosas, pero tú cómo te pones a escribir, ¿qué haces? Mira, yo empecé a escribir desde ¿Cómo? pequeño. Yo desde pequeño escribía y siempre me ha gustado mucho escribir. Participaba en un montón de concursos del colegio y siempre me ha gustado mucho. Y hace un año y pico tuve la oportunidad, me lancé con una novela, gustó, propuse a la editorial la idea de este libro y dijeron, vamos adelante. Yo solo les pedí que me dejaran trabajar con objetividad y sin que nadie viniera luego a poner las tijeras porque entonces no publicaría nada. Me dijeron, tienes vía libre en todo y aquí estamos. Súper bien, súper bien. Pues nada, básicamente si tú tienes algún ritual antes de empezar pues tu libro, si se te está formando como escritor ahora mismo, me imagino, ¿no? Porque no tienes muchos años detrás en tu espalda escribiendo. Entonces a lo mejor si... No tengo rituales, yo me dejo mucho llevar. Fíjate que la gente me preguntaba, ¿no estás nervioso por ir a Sant Jordi? Yo, claro, es mi primer Sant Jordi, yo he ido a Barcelona, al FNAC además, a un sitio espectacular, a firmar. Yo no estaba nervioso, estaba tranquilo, o sea, es un trabajo que me da paz. Entonces yo lo hago y lo hago de la forma más sincera que puedo, buscando lógicamente que a la gente le guste y me encanta que si a alguien no le gusta algo de algún libro, que tenga la sinceridad de venir y decirme, oye, esto no me ha gustado, ¿por qué lo has hecho? Me encanta. ¿Y cómo llevas las críticas? Yo encantado. Sí. Yo encantado. A ver, siempre que sean críticas también constructivas. O sea, gente, pues eso, que viene y te dice, oye, pues mira, esto no me ha gustado por esto o por lo otro, o porque este personaje que pusiste en la novela es que no me cae bien, vale. Ahora, yo el que viene y me dice, eres idiota, te bloqueo y fuera, ya está, no pasa nada. Exacto. Pero que quiera venir a decirme una crítica constructiva, yo encantado, porque es que de las críticas también se aprende. O sea, al final de lo que te cuenta la gente es de lo que luego tú puedes hacer algo mejor. Pues David, te queremos dar gracias de la comunidad ucraniana, gracias a vosotros, de la isla, de España, gracias. Y que no nos gustaría que se vaya olvidando este conflicto, evidentemente, y gracias a la Yo gente espero que no, tú... porque eso al final es lo que pasa muchas veces en los medios, ¿no? Que una cosa llega, impacta, la noticia vende y luego se olvida, cuando es una noticia que es terriblemente grave y que está aquí al lado. A mí me extrañó muchísimo que tú hayas publicado ese libro hace relativamente poco, hace unos cuantos meses, ¿no? Y que gracias. Nada, a vosotros. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, David. Este libro va dedicado a todos y cada uno de los que perdieron su vida en esta guerra, pero también a los que habéis tenido la valentía de sobrevivir a ella. David, gracias por la entrevista, ha sido un placer y espero verte muy pronto y un saludo.